Vamos a ver a continuación cuáles son aquellos factores que mencionamos en el video pasado que nos afectan la velocidad con la cual las enzimas actúan sobre los determinados sustratos en los alimentos. Ya dijimos en el video pasado que todos aquellos factores que nos iban a afectar las enzimas eran los mismos que afectaban las proteínas. Y ya habíamos visto en la clase, en el capítulo que nosotros vimos proteínas, ¿verdad? Que ha sido varios videos atrás, que estos factores son pH, temperatura, actividad de agua y entre otros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver a continuación? Cada uno de esos factores y cómo afectan a estas enzimas en específico. Entonces, el primero que nosotros vamos a ver es el pH. ¿Qué era el pH? El pH nos da a nosotros la cantidad de iones hidronio o bien la cantidad de iones hidroxilo que vamos a tener en el medio. ¿Qué quiere decir esto? Que un medio muy ácido, que nosotros lo vamos a ver aquí en esta tablita que está aquí, en un medio muy ácido, que veamos que aquí se encuentra en medio el neutro, pero conforme vamos subiendo para arriba, el medio es más ácido. Conforme vamos más bien bajando, el medio es más básico. Entonces, en esta escala, entre más arriba yo esté, es más ácido el medio. Entonces, veamos que nosotros en un medio muy ácido vamos a tener mucha cantidad de estos iones H+, que se encuentran aquí. Por ejemplo, veamos este, 1 por 10 a la 0. 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2. Estos números son muy grandes en comparación con este que está aquí abajo, que es 1 por 10 a la menos 14. Quiere decir que en la medida que yo voy subiendo por esta escala, el medio se va volviendo más rico en iones que en iones hidronio. ¿Qué pasa? Más bien al contrario, con los iones, pero ya no los hidronio, que nosotros los acabamos, vamos a borrar esto aquí para que nos quede más clarito. Ya no con los hidronio, ¿verdad? Ya no con ellos, sino ahora con los hidroxilo, que son estos otros que están aquí. ¿Qué pasa con los hidroxilo? Ellos van aumentando 10 a la menos 14, a la menos 13, a la menos 12. Van a ir aumentando en la medida que yo bajo por la escala. O sea que entre mayor es la escala, entre más yo voy bajando hacia acá, más bien, entre más abajo estoy en esta escala, son mayores las cantidades de iones OH, ¿verdad? El OH es mayor. Entonces, ¿qué acabamos de decir nosotros aquí? Lo siguiente, que entre más arriba estemos nosotros en esta escala, entre más aquí arriba estemos en esta escala, vamos a tener más cantidad de iones H y menos cantidad de iones OH. Entre más abajo estemos en esta escala, vamos a tener más cantidad de iones OH, pero menos cantidad de iones H. O sea que aquí arriba estamos muy ricos en H. Aquí abajo estamos muy ricos más bien en OH. ¿Y qué va a pasar con este H y con este OH? Que eso sí es muy importante. ¿Cómo nos afecta esto a nosotros una proteína? ¿O cómo nos afecta a nosotros una enzima? Resulta que esos iones H, a los cuales les vamos a llamar hidronio, no se encuentran así en las disoluciones, sino que se encuentran de esta otra forma, como H3O+, o sea, combinados con agua. Entonces, en la medida que ellos vienen y actúan con una proteína, ellos van a tratar de formar agua. Entonces, ¿qué van a tratar de hacer ellos? De agarrar esta proteína y donarles el hidrógeno con carga positiva para quitarse ese hidrógeno con carga positiva y obtener esto que está aquí, agua más la proteína que quedó con su carga positiva. Entonces, cuando hay mucho hidrógeno en el medio, este hidrógeno va a tratar de donar ese hidrógeno. Esa agua va a tratar de decir, este hidrógeno yo no lo quiero y se lo doy a la proteína. ¿Qué va a pasar al contrario? Cuando en vez de haber mucho hidrógeno, lo que tenemos es más bien mucho OH. Cuando tenemos mucho OH, ese OH va a tratar de venir, ¿verdad? Que tiene carga negativa. Este OH le vamos a llamar hidroxilo. Este hidroxilo va a venir y va a agarrar una proteína que tenga un hidrógeno enlazado. Y va a tratar de venir y tomarle ese hidrógeno, robarse ese hidrógeno para poder formar agua y dejar a la proteína sin el hidrógeno. O sea, en vez ahora de donar, más bien va a tratar de robarse ese hidrógeno que está aquí. ¿Cómo encontramos nosotros en un determinado pH?
que le vamos a llamar punto isoeléctrico, que aquí lo estamos representando, asumiendo que el punto isoeléctrico de esta proteína es 7. Entonces, en esta que se encuentra punto isoeléctrico, los aminoácidos o este aminoácido que se encuentra representado aquí, la forma del ácido carboxílico se encuentra como COO-, o sea, no está como ácido carboxílico, está como carboxilato. Y entonces, este otro, en vez amino, ¿verdad? Ya no es el grupo ácido, sino el grupo amino, se encuentra como NH3+. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué veíamos nosotros para este aminoácido que está aquí? Que si nosotros bajábamos el pH, por ejemplo aquí al pasar de pH 7 a pH 1, es lo mismo que vemos aquí moviéndonos en esta dirección hacia arriba, al pasar de pH 7 a pH 1. ¿Y qué pasaba cuando subíamos? Aumentábamos la cantidad de H's. ¿Y qué quería decir esto? Que la proteína o que el agua más bien en este caso iba a tratar de donar el hidrógeno. ¿A quién? A la proteína. Entonces eso es lo que nosotros vemos aquí, donde el agua viene, agarra este carboxilato, le dona el hidrógeno y queda aquí. Y la carga que antes era negativa ya no es negativa, ahora es neutra. ¿De acuerdo? Vamos a representarla en azul. Esta que era negativa ya no es negativa, ahora como es neutra. O sea, vino el agua, le donó el hidrógeno y la carga negativa se perdió. ¿Qué va a pasar? Más bien al pasar ahora de pH 7 a pH 11, ya no nos estamos moviendo hacia arriba, así creo que nos estamos pasando de 7 hacia abajo, porque aquí está 11, entonces estábamos aumentando la ¿qué? Los OH. ¿Y esos OH qué hacían? Los OH trataban de agarrar hidrógeno. ¿De dónde? De la proteína para formar agua. Entonces, ¿de dónde va a salir ese hidrógeno? De este grupito que ahora vamos a poner en negro, que toma ese hidrógeno y lo pierde, se lo da al agua y nos queda de esta forma. Entonces, inicialmente tenía carga positiva y ahora ¿qué tiene? Carga neutra. Entonces, veamos cómo el pH ahora sí o toma, si lo bajamos, vamos a volver a ponerlo aquí para que nos quede bien clarito. Si lo bajamos desde pH 7 a pH 1, quitamos todas estas cargas negativas porque se protonan, o sea, ganan un hidrógeno. Y si más bien lo subimos de pH 7 a pH 11, quitamos estas cargas positivas porque más bien se desprotonan, o sea, agarramos estos hidrógenos y se los quitamos. Todas las cargas positivas se pierden y se neutralizan. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que pasa dentro de la proteína o dentro de la enzima? Ahora ya sabemos que el pH afecta la ionización, o sea, quita las cargas positivas y quita las cargas negativas, disminuyendo lo que son estas cargas, y estas cargas, la disminución de estas cargas va a afectar lo que es la conformación. ¿Y por qué va a afectar la conformación? Por lo siguiente, vamos a dibujar aquí en color negro, supongamos aquí en color negro, una proteína. Y supongamos que esa proteína tiene esa forma, ¿por qué? Porque esta carga positiva que estamos poniendo aquí interactúa con esta carga negativa que está aquí, a través de una interacción de carga positiva con carga negativa. Resulta que si venimos y ponemos hidrógeno, quitamos hidrógeno, una de estas cargas o esta se va a ir, entonces esta interacción se va y esta proteína ya no tiene esta forma, sino que se desdobla y la forma cambia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo le llamamos a eso? Desnaturalización. Entonces, si la enzima ya sabemos que tiene que tener, porque es una proteína, un ordenamiento específico, ¿para qué? Para que el sitio activo esté en un lugar y el sustrato venga y actúe sobre ese lugar. Y nosotros cambiamos el pH y resulta que este viene y cambia y este sitio activo queda en otra parte donde el sustrato no puede llegar. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa potencialidad que tenía esa enzima cuando no estaba desnaturalizada se pierde. Entonces, esa es la razón por la cual el pH nos va a afectar a nosotros lo que es la funcionalidad de esta enzima. Entonces aquí vemos varias enzimas, la pepsina, la tripsina, la fosfatasa alcalina que se encuentra en la leche. Veamos que la pepsina es, por lo que es obviamente esto va a ser específico para cada enzima. La pepsina es activa a pH de 3, la tripsina es activa a pH cercanos a 6, la fosfatasa alcalina a pH cercanos a 10. Cada una de estas enzimas las vamos a ver en el próximo video porque todas ellas tienen una utilidad muy específica en los alimentos. Entonces cada una de estas es específica a un pH determinado. La mayoría de alimentos se van a encontrar a pH entre 3 y 7. En el caso de las frutas, inclusive en ciertos cítricos podemos llegar a, en ciertas frutas que tienen ácidos tartáricos, málicos, ¿verdad? Vamos a poder llegar a pHs inclusive de 2. Entonces, el complejo enzimático de estas frutas tiene que ser inherente o que tiene que ser más bien
un complejo enzimático que nos funcione a esos pHs, ¿verdad? pHs en el caso de la fruta bastante ácidos. Igual nosotros podemos utilizar el pH para inhibir ciertas enzimas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que más adelante lo vamos a retomar, el agarrar o el tomar más bien jugo de limón que tiene un pH bastante bajo, agregárselo al banano para inhibir la actividad de la fenolasa y inhibir lo que es la actividad del sobrepardeamiento enzimático. Y obviamente cada uno de estos pHs o la actividad que tengan cada una de estas enzimas o el pH de estas enzimas sobre o el pH que tengas o la actividad que tienen estas enzimas a un determinado pH se va a medir experimentalmente. Es la única forma, porque ya en un modelo químico tan complejo como es una enzima, que tiene grandes cantidades de dominios, ¿verdad? Pesos moleculares enormes, ya vimos que van hasta los 100.000, 500.000 Dalton. En un modelo tan complicado como ese, si bien es cierto, podemos predecir cierto comportamiento de forma computacional, bajo modelos que ya se han estudiado y todo, pero es desde el punto de vista experimental la forma más sencilla y la forma más efectiva de decir, ok, esta pepsina me sirve a 3, ¿verdad? Aquí está, pero no me sirve a 7. ¿Por qué? Porque vemos que la actividad catalítica baja. Son simplemente experimentos en los cuales nos decimos aquí sirve y aquí no sirve y punto. Siguiente factor, mucho más sencillo, la temperatura. ¿Qué es lo que hacemos? Ahora sí, ya sabemos que para que se pueda dar una interacción entre una enzima y un sustrato, supongamos que aquí está la enzima y el sustrato, ellos se tienen que encontrar de tal forma que el sustrato interactúe con ese sitio catalítico de la enzima por un modelo que ya habíamos visto que se llamaba modelo llave-cerradura. Entonces la orientación del sustrato tiene que ser específica a la enzima para que llegue, actúe ahí directamente, se dé la transformación química que se tiene que dar y luego el sustrato se libere. Pero ¿qué pasa si el sustrato en vez de llegar por aquí llega por el otro lado? La reacción no se da. Si llegar por aquí llega por el otro, si en vez de llegar por aquí, llega por este otro lado, la reacción no se da. Si en vez de llegar por aquí llega por el otro lado, tampoco se va a dar, tiene que ser específica, tiene que darse en el mismo lado. Obviamente en un modelo químico, en una disolución, el sustrato va a llegar por todos lados. No va a llegar solamente por un lado, nadie le va a decir, mire, vaya por allá, ¿verdad? Para que actúe. Él va a llegar por varios lugares. Pero en la medida que nosotros vamos aumentando las colisiones entre enzima y este sustrato, vamos a favorecer la posibilidad de que actúe aquí. ¿Y cómo es que nosotros aumentamos esa frecuencia de colisiones? O sea, la cantidad de colisiones por segundo, la cantidad de colisiones por minuto, haciendo que las moléculas se muevan cada vez más rápido. Ese movimiento cada vez más rápido lo conseguimos ¿cómo? Utilizando lo que son la temperatura. Entonces, ¿qué es la temperatura? La temperatura es un aumento de energía cinética, o sea, del movimiento de las moléculas. Y por lo tanto, en la medida que nosotros aumentamos la temperatura, las moléculas se van a empezar a mover más rápido y esa velocidad va a aumentar. Pero ¿qué pasa? Puede que nosotros lleguemos y digamos, bueno, a 20 se da rápido, a 30 grados, uy, mira, más rápido, a 40 más rápido, y qué dicha, cada vez más rápido. Pero puede que lleguemos a 50 y en este 50 pasa esto que está aquí. Veamos que la actividad enzimática va a ir aumentando cada vez que yo voy subiendo, hasta llegar a un mayor. En el momento que llegamos a ese mayor, la actividad enzimática se pierde por completo. Este punto que está aquí arriba es el punto donde se nos desnaturaliza. Se nos desnaturaliza ¿quién? Se nos va a naturalizar la enzima. O sea, pierde completamente actividad biológica. ¿Por qué? Porque esas interacciones tipo no covalentes, esos puentes de hidrógeno, esas interacciones entre un dominio y el otro, ya se mueven tan rápido, ¿verdad? Recordemos que las enzimas son varios dominios, esos dominios y en la medida que vamos aumentando la temperatura van a empezar a vibrar, entonces van a empezar a vibrar tan rápido que se va a romper la interacción y la molécula se desdobla y cambia las propiedades y se desnaturaliza. Este punto que está aquí es el punto de desnaturalización. A esta temperatura se nos desnaturalizó esa enzima y se echó a perder, ya no sirve. Este punto que está aquí o llegar a ese punto que está ahí en el cual la enzima pierde por completo su actividad enzimática es lo que le llamamos nosotros en un determinado alimento el escaldado. Entonces ese escaldado se va a lograr al aumentar la temperatura hacia esa desnaturalización. Entonces, ¿qué es este escaldado? Muchas veces es necesario. Por ejemplo, en ciertos alimentos va a ser necesario el escaldado. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy aumentando el escaldado o logro escaldar ciertos alimentos, que voy a lograr yo inhibir todas las enzimas que puedan tomar este alimento
y más bien el día de mañana o cuando el alimento está puesto en el anaquel o cuando está puesto en el plato, empezar a causar otras reacciones que no andamos buscando. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de escaldado? Montones. Venir y tomar ciertos alimentos y cocinarlos, ¿verdad? Y cada uno de estos alimentos va a tener un tiempo de escaldado en específico. Entonces, recordemos para siempre, de aquí en adelante, ¿qué es el escaldado? Calentar hasta el punto donde, a través de la temperatura, la enzima pierde su capacidad de funcionar, ¿verdad? Como enzima. Hay algunas enzimas que se escaldan con relativa o que se pueden utilizar como indicadores del escaldado, que son, por ejemplo, la peroxidasa y la catalasa, que cuando nosotros logramos oxidarlas, ya sabemos que la eficacia de una operación de escaldado se alcanzó, ¿verdad? El tiempo de escaldado obviamente va a depender del producto. Por ejemplo, si tenemos un producto con un corte determinado vegetal, por ejemplo, con un corte bastante grande, ¿verdad? No es lo mismo que tenerlo cortado en cantidades más pequeñas, porque la temperatura dura más atravesando todo esto que lo que va a durar llegando aquí a la superficie, ¿verdad? Entonces, dependiendo del corte, dependiendo del vegetal, dependiendo de la forma, el tamaño del vegetal, la distribución de la enzima, cómo está la enzima, si está en la cáscara, está en lo que son las semillas, si está dentro de determinados compartimentos de determinadas células, ¿verdad? Porque no es lo mismo actuar sobre una pared celular que venir a actuar sobre ya compartimentos más adentro de la célula, o si tenemos que romper una determinada unidad o una determinada subunidad de la célula, o por ejemplo si tenemos que romper lo que son ciertos depósitos de almidones, dependiendo, ¿verdad? El escaldado va a ser específico para cada vegetal. Entonces, por ejemplo, vemos que las coles se escaldan a 95 grados en 4 minutos. O sea, yo agarro una col, la pongo a agua a 95 grados, la meto 4 minutos y ya sabemos según esta tablita que la col está escaldada. Las zanahorias a 2 minutos, las coliflores a 3 minutos. Eso va a ser dependiente de cada tipo de vegetal, el corte, el tipo de tejido. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces para quitar esa actividad enzimática tenemos que tomar el vegetal y ponerlo en agua caliente. Y eso nos puede dar a nosotros otras características del vegetal que no son las que andamos buscando. Por ejemplo, ablandamiento de las paredes celulares, ablandamiento de todos los tejidos vegetales. Bueno, o en el caso de los alimentos de origen animal, ablandamiento de los tejidos musculares. Pérdida de nutrientes, que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que muchas de las vitaminas se pueden ir en forma de lixiviados. O sea, pueden salir arrastradas por el agua. Coloración, cambios en la coloración, porque bueno, sabemos que existen pigmentos, que eso lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, ciertos antocianinas, o en el caso de la clorofila, que también puede verse afectada por lo que son los tiempos de escaldado. El sabor de los alimentos, ¿por qué? Porque la pérdida de grasa o la incorporación de una nueva sustancia puede hacer que, o el cambio de una sustancia, o la pérdida de ciertas sustancias, la pérdida de ciertos minerales, de la sal, puede cambiar en los alimentos. O sea, todo tratamiento térmico va a ser problemático, ¿verdad? Eso siempre va a suceder en los alimentos y más bien el escaldado no es la excepción. Relación Q10, que la tenemos que mencionar para conocerla, muy importante, es la relación de velocidades medidas a 10 grados de diferencia. O sea, aumentamos 10 grados de diferencia y vemos la velocidad a 10 grados menos y la velocidad a 10 grados más. ¿De acuerdo? Ese es el factor Q10. ¿Qué tanto cambia esta velocidad cada 10 grados que aumento la temperatura? Concentración, ya lo vimos, ya lo acabamos de decir, facilísimo. ¿Por qué tan facilísimo? Porque ya vimos que enzima tiene que interactuar con el sustrato tiene que interactuar en ese lugar, en el sitio activo. Si llegaba por otro lado, recordemos que nada pasaba. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venir y poner ya no solamente una enzima o ya no solamente un sustrato, venir y aumentar y poner un montón de sustratos. Entonces, en el momento donde yo ya pongo un montón de sustratos, la posibilidad de que alguno de ellos interactúe por aquí aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Bajas concentraciones, pocas colisiones. Altas concentraciones es aquel montón de colisiones, ¿verdad? Obviamente. Y eso va a hacer que la molécula se vaya convirtiendo más rápido, que la enzima actúe sobre el sustrato más rápido y eso nos aumenta la velocidad. Esto es necesario optimizarlo, ¿verdad? Porque puede que va a llegar un momento en que nosotros ya pusimos tanto sustrato que más bien la enzima deja de ser inactiva para ese resto de sustratos que no puede venir y tomar. Eso lo vamos a entender desde el punto de vista molecular así, porque aquí nos tendríamos que meter en algo que se llama orden de reacción, que eso no lo vamos a ver porque sale de los objetivos del curso, ¿verdad? Entonces, estos sustratos, digámoslo así, sí podrían tener acceso a esta enzima, pero ya estos no.
Entonces, esto no lo vamos a imaginar así, aunque no es enteramente la forma correcta desde el punto de vista químico de decirlo, pero es una forma muy bonita como lo podemos entender. Estas otras sustratos ya no van a llegar ahí, entonces ya donde ellos ya no llegan ahí, ya la enzima no va a poder actuar sobre ellos, entonces estamos agregando más sustrato de la cuenta y prácticamente desperdiciándolo. Entonces, esta frecuencia o esta cantidad de sustrato que yo puedo agregar para aumentar la frecuencia de las colisiones es algo que hay que optimizarse, ¿verdad? Algo que hay que conocerlo. Hasta qué punto seguir agregando sustrato me favorece esa reacción. Siguiente, AW. ¿Qué pasa con el AW? La actividad de agua, ¿verdad? Que ya la conocemos. Esta pequeña imagen ya la habíamos visto en el caso de los capítulos de agua. ¿Qué pasaba con el agua? En la medida que yo iba quitando y quitando y quitando agua, ¿qué pasaba cuando disminuíamos la AW? Quitábamos el agua libre. ¿Para qué servía esa agua libre? Para que los microorganismos hicieran lo que ellos quisieran y además para que las enzimas proporcionaran un medio para que esa reacción se diera. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al quitar AW? Prácticamente dejando las enzimas sin agua. Entonces, ¿las enzimas qué necesitan? Las enzimas, como toda reacción, necesita un medio en el cual la enzima y el sustrato, digámoslo así, naden uno hacia el otro, ¿verdad? Hasta encontrarse. Pero si yo quito ese medio, y ellas ya quedan inmovilizadas ahí. Eso es como tener dos peces, ¿verdad? Metidos que nadan uno hacia el otro, metidos en un estanque. Yo quito el agua, ¿verdad? Los peces ya no se pueden mover, ¿verdad? Porque ¿cómo van a nadar? Es exactamente lo mismo. Venir y quitar el agua para que estos queden, digámoslo así, ya no pueden interactuar entre ellos, entonces obviamente las reacciones enzimáticas ya no se pueden dar. Y además que muchas reacciones enzimáticas requieren de agua, por ejemplo las reacciones de hidrólisis requieren de agua, ¿para qué? Para que obviamente el agua sea aquella que rompa los sustratos, entonces al quitar esa agua obviamente ya no se puede dar ese tipo de cosas. Obviamente eso no es tan fácil, ¿verdad? Hay algunas enzimas que perduran en la deshidratación y que requieren de pocas cantidades de agua para poderse dar, como por ejemplo podrían ser las lipasas. Entonces, inclusive nosotros, no solamente quitando AW, muchas veces, por ejemplo, en los alimentos con actividad intermedia, muchas veces vamos a lograr quitar toda la actividad enzimática. A veces hay que recurrir a escaldados, ¿verdad? A otro tipo de tratamientos, pero es una aproximación, ¿verdad? Teórica. Muchas veces, ¿cómo hacemos o cómo hacíamos nosotros para quitar la AW? A través de liofilización, recordemos la liofilización y las ventajas que esta tiene, recordemos eso, ¿verdad? O si no, repasemos el capítulo de agua. Y adición de solutos que van a atrapar esa agua para removerla de los alimentos. Y otros agentes que vamos a verlos, estos sí más como por encimita porque ya no los consideramos tan... Bueno, sí se consideran muy importantes, obviamente, ¿verdad? Pero no los vamos a ver tan a profundidad. El primero, la fuerza iónica. ¿Qué es lo que hace la fuerza iónica? Afectar la solubilidad y la estructura tridimensional. No es lo mismo si tenemos la proteína en agua o si tenemos la proteína en agua con sal. ¿Qué pasaba en agua con sal? Teníamos un montón de cloruros, un montón de sodios. Uy, Dios mío, y veamos, ¿verdad? Esos tienen cargas, entonces va a empezar a interactuar con esas cargas ¿de quién? Con esas cargas de las proteínas. Entonces ya cambia la configuración tridimensional, la estructura tridimensional, entonces eso nos puede afectar a nosotros. Nos puede afectar a nosotros el hecho de que la proteína pueda actuar o no pueda actuar. Otros metales pesados, como por ejemplo podría ser el mercurio, la plata, el plomo, que actúan como lo que se llaman inhibidores enzimáticos. Existen otros metales pesados, otros cationes, aniones que más bien son activadores enzimáticos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo de esto podría ser el plomo sobre la actividad enzimática, algunos residuos de las cisteínas, ese podría ser uno de los ejemplos, ¿verdad? Que para quitar ese plomo y que no nos actúe sobre los residuos de azufrados, como las cisteínas, que ya las vimos en el capítulo de proteínas, podemos utilizar agentes tipo secuestrantes, que lo vamos a ver en el capítulo 9, como por ejemplo el ácido etilendamino tetracético, ¿verdad? Un agente que lo que haga es tomar el plomo y quelarlo, eso lo vamos a ver más adelante, y disminuir la actividad que tiene esto sobre ciertas enzimas. Otros ejemplos que podríamos ver, aquí podría ser mecanismos reguladores para evitar la activación prematura de coenzimas o de defensa, ¿verdad? Otros tipos de mecanismos que nosotros podríamos ver con los cuales nosotros vengamos y modifiquemos la actividad de esas enzimas.